Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Una vez más, el privilegio de la vida se ha hecho manifiesto en cada uno de nosotros, porque comenzamos un día más en la existencia de la vida. Cuando el ser humano descubre que está con vida, el ser humano tiene una nueva oportunidad. Y esas oportunidades de la vida que se repiten cada vez que estamos con vida, cada vez que estamos conscientes de que tenemos el aliento de vida, cada vez que el ser humano descubre el aquí y el ahora, cada vez que el ser humano descubre el secreto tan maravilloso del significado de la vida, no queda más que dar en todo tiempo y a toda hora el agradecimiento al dador de la vida, al que creó los cielos y la tierra, el que creó el universo, el que creó esta vida que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, cada individuo, cada ser humano que está consciente de la vida, que está consciente que es cuerpo, espíritu y alma, que está consciente que hay un creador que creó todo lo visible e invisible, ese ser humano está consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Cuando los seres humanos estamos conscientes de que hay una obra creada por un creador, el ser humano sobrepasa los límites del entendimiento, sobrepasa los límites del conocimiento, porque el ser humano se da cuenta de que hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Cuando el ser humano en esta materia, en este cuerpo, en este espíritu, vive como todos los vivientes, el ser humano ve la vida como algo tan natural, ve la vida como algo que se tenía que dar, ve la vida como un pasatiempo. Y ese es el diario vivir de los seres humanos que no tienen alma. Porque cuando un ser humano reconoce que tiene alma, sabe que no venimos por pura casualidad a este planeta Tierra, sabe que no hemos venido a llenar un espacio innecesario en este planeta Tierra. Saben los hombres y mujeres que han hecho contacto con la divinidad, que han hecho contacto con Dios, que han hecho contacto con su alma, saben que vienen de eternidad, saben que son parte de Dios, saben que han estado, están y estarán en la divinidad de Dios. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que a través de su Espíritu Santo nos hace estar conscientes de la vida, nos hace estar conscientes del porqué, del aquí y el ahora, nos hace estar conscientes en cuerpo, espíritu y alma, que como hijo de Dios venimos a cumplir escrituras de bendición. Como hijos e hijas de Dios venimos a continuar el legado de todas esas maravillosas escrituras que son el manual de Dios, como hijos e hijas de Dios, que conocemos y reconocemos que tenemos alma, que conocemos y reconocemos que a través de nuestra alma se rompe todos los patrones de comportamiento, todos los pensamientos e ideologías de la conciencia, todo lo visible y todo lo que la mente humana pueda desarrollar, es decir, a través de nuestra alma estamos conscientes que estamos fuera de todas esas dimensiones, que estamos fuera de todos esos patrones de comportamiento humano, es decir, a través de nuestra alma estamos en eternidad con Dios. Cuando los seres humanos descubrimos que tenemos alma, cuando los seres humanos descubrimos que hemos venido en cuerpo, espíritu y alma a este planeta Tierra, los seres humanos conocemos el carácter, conocemos la integridad y vemos cómo tiene que ser el comportamiento de un creyente en este planeta Tierra.
es decir, a través de nuestro carácter, a través de nuestra integridad, a través de nuestro comportamiento, demostramos que ser un creyente en el dador de la vida, un creyente en el amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible, el carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, del 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto los hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo el que nos permita poder entender qué es el carácter, qué es la integridad y cuál es el comportamiento de un creyente en el Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas continúa
el apóstol Pablo con esta narrativa. Gálatas capítulo 2 del 1 al 20. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros ciertamente judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro del pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que nos permita poder entender y comprender
el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. ¿Cuál es la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como individuos en este planeta Tierra? Poder enfrentarnos a nosotros mismos para domar y para someter nuestro carácter, para someter nuestra integridad y para tener un comportamiento como creyente en el dador de la vida, como creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, poder entender y comprender que estamos en una esfera espiritual, pero también estamos en una esfera terrenal, por cuanto estamos en cuerpo y espíritu en este planeta Tierra, en las dimensiones de luz, tiempo y materia, a través de nuestro espíritu, a través de nuestra materia, a través de nuestro comportamiento, sometemos a todas nuestras partículas de nuestro ser para que nuestra materia y nuestro espíritu no se comporte como todos los seres vivientes en este planeta Tierra, que son de carácter débil, que son de integridad menospreciable, que son cada uno de ellos, hombres y mujeres, controlados y manipulados por espíritus de la quinta dimensión, por cuanto están en esta materia y a través de su espíritu no someten su materia ni su espíritu a la gracia divina, por cuanto no se dan a la tarea de conocer el carácter de cada uno de ellos, porque no se dan a la tarea de cuidar y respetar su integridad, porque no tienen un comportamiento aceptable ante la gracia divina. Poder entender y comprender el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder entender y comprender de que como hijos de Dios venimos con un carácter diseñado por Dios para cada uno de sus hijos, los hijos de Dios que tienen ese carácter y esa templanza, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, un carácter conforme a la gracia de Dios, un carácter y una templanza conforme a lo que Dios en su maravilloso programa y en su maravilloso manual reclama. Un carácter como Pablo, como Ireneo, como Colombo, como Martín, como Lutero, como Wesley, como el reverendo William Marion Branham, un carácter como todos esos millones de seres humanos que a través de la historia de la iglesia corrieron al campo de batalla para enfrentar las huestes celestiales, para enfrentar el Edén de Satanás y también para demostrar que su materia, aunque fuera quemada, aunque fuera torturada, aunque fuera despellejada, aunque fuera crucificada, ellos a través de su alma demostraron que es tener el carácter de Dios, demostraron que era tener la integridad de Dios, demostraron que es tener el comportamiento de un creyente en el dador de la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo. En el libro de Job, capítulo 27 del 1 al 6, vive Dios que ha habitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hábito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo ácida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Repito el verso 6. Mi justicia tengo ácida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. El carácter, la integridad y el comportamiento del creyente en el Señor Jesucristo. En el Salmo 19,
del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad para todos los justos. En el Salmo 41 del 1 al 13, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. El carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Poder tener la integridad de un creyente, poder descubrir que la integridad es el valor que se expresa a través de la verdad, de la fidelidad y de la honestidad en todos los aspectos de la vida. Poder tener el carácter que el Señor Jesucristo puso en cada uno de los hijos de Dios. Poder descubrir que hemos venido a este planeta Tierra para demostrar que somos hijos e hijas de Dios, para demostrarle a la humanidad que a través de nuestra alma sometemos cualquier carácter que humanamente hayamos percibido, que humanamente hayamos adquirido, porque todos los seres humanos a través de su materia, a través de su espíritu, por cuanto viven en este planeta Tierra, por cuanto viven en estas sociedades inventadas por los hombres, por cuanto viven en estas culturas de religiones, de sectas, por cuanto viven en este mundo que es gobernado por el Edén de Satanás. El ser humano puede adoptar caracteres diferentes, puede adoptar sistemas de integridad que no van conforme al carácter, la integridad y el comportamiento que Dios ha puesto en el alma de cada hijo de Dios. Veamos el carácter, la integridad y el comportamiento de un hijo de Dios como Pablo, como Ireneo, como Colombo, como Juan, como Mateo, como Lucas, como todos esos millones de seres humanos, hijos de Dios, que desde que vinieron a este planeta Tierra, desde que tuvieron
uso de razón, demostraron que es tener el carácter de Dios, demostraron que es tener la integridad de Dios, demostraron cómo es que un hijo de Dios se comporta. El carácter es la excelencia de los seres morales. Poder descubrir que cada hijo de Dios ha tenido un carácter, una templanza, ha sido la representación de Dios en este planeta Tierra. No es el carácter humano lo que identifica a un hijo de Dios, no es el comportamiento humano lo que identifica a un hijo de Dios, no es la integridad humana la que identifica a los hijos de Dios, es el carácter que cada hijo de Dios demuestra a través de su templanza, a través de su fe, a través del conocimiento pleno que Dios ha puesto por medio de su Espíritu Santo a cada individuo. Poder conocer el carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente, podernos conocer como hijo de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 5 del 1 al 10, viendo la multitud, nuestro amado Señor Jesucristo subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jamás en un sistema religioso vamos a ver el carácter de Dios. Jamás en una secta religiosa vamos a ver la integridad de Dios. Jamás en un sistema social, político y religioso vamos a ver el comportamiento de Dios. El carácter, la integridad y el comportamiento de los hijos de Dios se ha visto a través de esos millones de hombres y mujeres que subieron a la eternidad de Dios, que se dieron cuenta que tenían alma, que se dieron cuenta que venían de la eternidad e iban para la eternidad, que se dieron cuenta de la maravillosa obra creadora del Creador que creó los cielos y la tierra, que se dieron cuenta que vinieron a este planeta Tierra para demostrar que es tener el carácter de Dios, para demostrar que es tener la integridad de Dios, para demostrar cómo es el comportamiento de un hijo de Dios. Todo lo contrario a lo que enseñan las sociedades terrenales, todo lo contrario a lo que enseña la religión, todo lo contrario a lo que enseña el Edén de Satanás en este planeta Tierra. Los hijos e hijas de Dios tenemos el carácter de Dios, tenemos la templanza de Dios, tenemos la integridad de Dios, tenemos como hijo de Dios el comportamiento de un hijo de Dios. ¿Cuál es el comportamiento de un hijo de Dios? Que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor y de la gracia del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 7, del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge
uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22 del 1 al 46. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron,
diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La integridad, el carácter y el comportamiento de un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 6, del 41 al 49. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno da buen tesoro de su corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio
con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente. Poder a través de nuestra alma demostrar el verdadero carácter que Dios puso en nuestra alma. Poder como hijo de Dios demostrar la integridad de Dios a través de nuestra alma. Poder entender y comprender que a través de nuestra alma tenemos el comportamiento que Dios demanda como hijos e hijas de Dios. Todo lo contrario al carácter humano, a la integridad humana, al comportamiento humano. Cada ser humano que a través de su materia, que a través de su espíritu, en estas dimensiones de luz, tiempo y materia, confunden el carácter de su alma, confunden la integridad de su alma, confunden el comportamiento de su alma y lo traen a la escena, creyendo que es el comportamiento religioso, creyendo que es el comportamiento y el carácter de las sociedades que enseñan cómo comportarse, cómo seguir un carácter conforme a los diseños de las sociedades. Creer que eso es estar en la gracia de Dios es alejarse de nuestra alma, es alejarse de Dios mismo. El carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente. Por cuanto estamos en este planeta Tierra, por cuanto tenemos cuerpo, espíritu y alma, demostremos que es ser un creyente en el dador de la vida. Demostremos que es ser un creyente en el Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 45 al 51, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la hoguera, te vi. Respondiendo Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas más grandes y cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el reino de los cielos abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, para que podamos ver cuál es el carácter que Dios ha puesto en nuestra alma, cuál es la integridad que Dios nos ha regalado y cuál es el comportamiento del alma de cada hijo de Dios, que podamos ser los testigos de Dios en este planeta Tierra, que podamos hablarle a la humanidad de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Pero que también a través de nuestro carácter podamos someter todas las partículas de nuestro ser
a través de nuestro carácter podamos entender y comprender que tenemos el dominio de nuestro ser, tenemos el dominio de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, tenemos el dominio de cualquier saeta, de cualquier espíritu de la quinta dimensión que quiera someternos a lo que ellos enseñan, hablan o dicen. Tenemos el dominio para contrarrestar todos esos espíritus de la quinta dimensión, porque tenemos el carácter de Dios, tenemos la integridad de Dios, tenemos el comportamiento de Dios, cada uno de nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, del 17 al 25, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Filipenses 4, del 6 al 13. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis sólitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El libro de Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 10. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El carácter, la integridad y el comportamiento de el creyente. Hebreos capítulo 13, verso 20 al 23. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo la que nos permita a cada uno de nosotros poder entender el significado de la vida, poder entender el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder estar conscientes y seguros de que somos la continuidad de todos esos hombres y mujeres que demostraron que es el tener el carácter de Dios, que demostraron que es tener la integridad de Dios, que demostraron que es el comportamiento como creyente en el dador de la vida, como creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 2 al 8. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto
al conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. El carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente en el Señor Jesucristo. Gracias, Salvador de la vida, que podemos entender y comprender cuál es el carácter que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros para tener esa templanza como hijo de Dios, para tener ese dominio propio como hijo de Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder estar conscientes y seguros que a través de nuestro carácter someteremos todas las cosas malas, ya sea terrenales como espirituales de la quinta dimensión. A través de nuestro carácter controlaremos y dominaremos todo nuestro ser, y a través de nuestro carácter haremos que todas las partículas de nuestro ser, toda esta materia, juntamente con nuestro espíritu, se sometan a la gracia del amor de Jesucristo, la integridad de cada hijo de Dios, poder ser honestos con nosotros mismos, poder ser honestos con la humanidad, poder demostrar que es ser un creyente en el dador de la vida, un creyente en el Señor Jesucristo, tener el comportamiento de un hijo de Dios, el carácter, la integridad y el comportamiento de un creyente. Somos la voz del ángel mensajero que estamos hablando de los misterios de la Biblia. Somos la voz del ángel mensajero que estamos hablando del único y soberano Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Somos la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, año 2025, también pondremos al descubierto el Edén de Satanás, pondremos al descubierto todas esas huestes de la quinta dimensión que gobiernan este mundo a través de las sociedades, a través de la política, pero por sobre todas las cosas a través de la religión. Somos la voz del ángel mensajero, demostrando qué es el carácter, qué es la integridad y qué es el comportamiento de un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.